Bueno, tengan todos y cada uno de ustedes buenos días. En esta ocasión vamos a abordar lo que es la temática de las ecuaciones del plano en tres dimensiones. Bueno, en principio, así como la recta está determinada por dos puntos distintos, un plano está determinado por tres puntos no colineales. Entonces esto me ayuda a determinar lo que son ciertas ecuaciones. La primera, podemos ver lo que sería la ecuación vectorial de un plano que se llama en este caso pi. Que me dice que esta va a estar determinada por lo que sería P más, o el punto P, más lo que por el vector V más S, por lo que es el vector W, donde T y S van a pertenecer a los reales, y me dice que lo que sería el valor de V no es nada más que la distancia entre P y Q, y este que aparece como W es la distancia entre el punto P y el punto R. A eso es a lo que hace alusión. Realmente cuando nosotros entramos en lo que es tres dimensiones, pues realmente nosotros vamos a hablar de coordenadas que nos van a determinar lo que son vectores. Entonces, para estos casos que tenemos acá, si se fijan, el conocimiento que vimos anteriormente que tenía que ver con la distancia entre dos puntos, lo vimos tanto para dos dimensiones como para tres, pues acá se van a utilizar, porque si se fijan, un apartado de lo que es la ecuación vectorial del plano me dice o me habla de V y me habla de W, que son estas dos distancias que tenemos acá, y tenemos por acá P. Si se fijan, me decía que eran los puntos P, Q y R. Entonces me dice que cuando yo quiera designar lo que es la ecuación vectorial del plano pi, yo voy a necesitar calcular lo que sería la distancia que hay entre P y Q y sustituirla, y la distancia entre P y R y sustituirlo acá y dejarla indicada por dos valores, uno que es S y el otro que es T. Ahora bien, si viene y nos dan a nosotros que quieren un vector normal al plano, entonces pi va a poder tener cualquier coordenada en X, Y y Z, pero que pertenezca a ese plano pi. Entonces nos dice que si yo quiero una ecuación normal de pi, va a ser X, Y, Z, que si ustedes se fijan, ese punto X, Y, Z al cual se hace alusión acá, no es nada más ni nada menos que la ecuación vectorial del plano. Si se fijan, es esta misma que estaba acá. Entonces, para poder determinar esto que me dice acá, yo tengo que tener esa ecuación de arriba, y me va a decir que va a ser esa ecuación menos lo que sería el valor del punto P multiplicado por un vector normal, y eso va a ser igual a 0. Y allí se establecería lo que es esa ecuación normal. Luego, veamos nosotros acá, si me dice que ese vector normal, si está ese vector que es normal al plano pi, entonces podemos escribir una ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana entonces me dice que voy a tener ax más by más z igual al producto punto de lo que sería n por el punto P, y acá les pongo yo ax más by más z es la representación cartesiana del vector normal, n punto P es el producto punto de los dos vectores, y n es un vector normal que es el resultado de un producto cruz entre la distancia o el nuevo vector de distancia PQ y QR, que ya vimos cómo se determinaban. Entonces ahora vamos a ver cómo es que se sacan esos elementos según lo que nos vayan pidiendo, pero para eso necesitamos conocer algunas herramientas específicas que se van a usar ahí. Y les coloco acá: cuando se trabaja en tres dimensiones, las coordenadas representan también componentes de un vector, donde se puede decir que X es la componente en Y o el eje en Y es la componente en J y Z es la componente en K.
Entre las herramientas que nosotros debemos de tener son las siguientes. Como me decía ahí, QP o PQ, como ustedes lo quieran ver. Si lo pongo como PQ, entonces tendría que ser una resta la que yo voy a estar efectuando. Como va desde Q hacia P, y si yo quiero los valores o las coordenadas que me van a dar ahí, si yo lo quisiera como coordenadas, tendría que tener Q menos P por la variable X. Esta X solamente queda indicada, porque si se fijan ahí me daría una ecuación. Es lo mismo, Q menos P, pero en la coordenada Y. Como si se recuerdan, cada punto tiene un orden. La primera que es para el eje X, la segunda para el eje Y y la tercera para el eje Z. Entonces, si veo en el tercero, entre P y Q, el valor que esté en Q menos el que esté en P me va a dar un número y ese va a indicar el de Z. Si lo quiero dejar como las componentes de lo que sería un punto en el plano cartesiano, separados por comas, no va a ser nada más que la resta, porque es la distancia entre dos puntos. La distancia en X, coma, la distancia que me dé en Y y la distancia que me dé en Z para esa diferencia. Y a ese le he llamado yo acá por ponerle un nombre, un valor numérico que va a ser A sub 1, un valor numérico que va a ser A sub 2 y un valor numérico que va a ser A sub 3. Y de igual forma se hace con el otro punto. Como si se fijan, me decía que ahí había que determinar de P a Q y de Q a R. Entonces viene el otro que sería el valor de R menos P, R en X, R menos P en Y y R menos P en Z. Si se fijan acá, en esta representación que estoy haciendo acá, es como cuando yo los ponía en el plano cartesiano como una pequeña ecuación. Pero cuando yo los escribo acá, si se vean, siempre son las magnitudes, pero para sacar la coordenada en X, en Y y en Z de un punto. Entonces de ahí como una coordenada de un punto en el espacio, ahora esto yo le llamo B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Por qué necesito conocer esto? Y que ya lo sabíamos desde que vimos lo que era la distancia entre dos puntos en el espacio. Lo necesito porque me dice que si yo quiero ese vector normal, tengo que multiplicar, porque aquí me decía, si P, Q y R pertenecen a los reales y son no colineales, entonces el vector normal al plano pi va a ser este vector nuevo de A sub 1, A sub 2 y A sub 3, si se fijan acá, PQ por QR, y a esto se le llama un producto vectorial o producto curso, que es lo que yo les dejo indicados acá. Ahora, ¿qué es lo nuevo que tenemos? Ese producto cruz, ¿cómo es que se hace? El cálculo del producto vectorial usando los componentes es el siguiente. Si se tienen dos vectores, se indican las distancias en cada eje para esto. Entonces, si se fijan, aquí ustedes van a poder ver que tienen las posiciones en las cuales les correspondería estar en X, en Y y en Z. Si se fijan, esta sería la posición en X, la posición que van a tener en Y y la posición que van a tener en Z. Y como les escribí yo por allá, X va a ser las veces de Y en un eje vectorial, ¿verdad? En el espacio. Y va a ser las veces de J y Z va a ser las veces de K. Entonces, lo que se hace para determinar esta ecuación que ustedes ven acá es que si quiero lo que es la variable en X, tachamos lo que son los valores que aparecen en el otro eje. Si quiero las de X, entonces tacho la columna que tenía que ver con X y me queda simplemente, si se fijan, los valores, estos cuatro valores que están acá, que son los que escribo para este primer espacio, miren. Si se fijan, si quiero los de X o los de Y, tacho esa columna y me quedan estos cuatro. ¿Ya? Ahora, si vengo y quiero los que van en J o en el eje Y, lo que hacemos es tachar ese eje Y. Tachamos este de acá y si se fijan, me quedan cuatro valores, A1,
A3, B1 y B3, que son los que aparecen acá. Entonces, si se fijan, por acá le puse cada uno en I, ese va positivo, e intercalamos los signos. Menos A1, A3, B1, B3, si se fijan acá, aquí está la matriz reducida, por J. Y luego sería la tercera matriz, que si se fijan, como este primero era más, el segundo es menos, y el tercero es más, que sería una coordenada en K o en Z, que me va a decir que ahora para ese último yo tengo que tachar a quién. En lugar de tachar a J o lo que ven Y, voy a tachar al que va en Z, ¿verdad? Y me quedan estos cuatro valores, si se fijan, A1 y B2 están acá. Ahora bien, para sacar cada una de las componentes o poder ver qué es lo que me da, lo que se hace es esto: para cada matriz espacio de estos reducidos, este menor que le llaman acá va a ser este por este y este por este. Entonces se hace una resta: el primer término por el que tengo acá abajo menos este término de acá, B2 por A3, y es lo que se escribe acá, miren, A2 por B3 menos B2 por A3. Ese orden que les acabo de explicar se hace siempre. Entonces, si se fijan, revisen en el siguiente. Coloco el signo que correspondía, que era menos, y hago lo mismo. A1 por B3 menos B1 por A3, que es lo que aparece acá, ¿ven? ¿Sí? B1 por A3. En el último, si se fijan, de igual forma, tiene que ser A1 por B2 menos B1 por A2, que es lo que nos aparece acá, ¿ya? Y aquí tendríamos como lo que sería un vector. Si lo quiero como un escalar, ya no le pongo la I, la J y la K, sino que simplemente voy a tener los tres valores, voy a sacar cuánto me van a dar. ¿Se imaginan? En esta es la multiplicación del primero, A2 por B3 menos B2 por A3, me da un número. A ese número tengo que restarle lo que me dé todo lo del segundo término. Y por último, restarle lo del tercero. Como nosotros lo vamos a hacer a paso, entonces se escribe cuánto va dando cada término en la primera línea, en la siguiente se coloca cuánto da cada uno de los tres, porque si se fijan, en principio dejan indicadas las multiplicaciones o cómo van a sustituirse. En la primera línea, por decirles, en la segunda, hacen las multiplicaciones de cada uno, ya les aparecen 6 términos. En la tercera línea, hacen las restas de cada uno, ya les quedan solo 3 términos. Con esos 3 términos, el que va por cada uno de ellos, ya los pueden sumar o restar. Esos 3 valores para irlo haciendo paso a paso. Ahora bien, si fueran los 3 puntos de los que se habla ahí, tendríamos entonces nosotros, si los 3 puntos son P igual a punto 1, P sub 1, P sub 2 y P sub 3, las coordenadas de P, Q, las coordenadas Q1, Q2 y Q3, y R, las coordenadas R1, R2 y R3, donde dicen que pertenece a R al cubo. Ese R al cubo me dice que es un plano con 3 rectas o ejes en los reales, que son los colineares, y me dice que el determinante de este debe ser diferente de 0. Entonces, así es como se escribirían. ¿Se acuerdan que yo les ponía por allá X en Y, en J y en K? Y se fijaron, una vez lo puse como vector y la otra vez lo puse como un escalar. Revisen acá. Para hacer esta prueba, el determinante solamente ocupa los valores escalares. Entonces, aquí igual tengo, si se fijan, X, Y y Z. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso, para poder determinar la ecuación, que ustedes no lo van a hacer porque ya tienen esta de acá, lo que se hace es que se fijaron que eran matrices reducidas de 2 por 2 las que se trabajan acá. Pues lo que se hace aquí, cuando es de 3 por 3, porque tienen que tener el mismo número, si quiero lo que serían cada uno de los elementos que están ahí, lo voy a hacer así. Si quiero yo las de, pero voy a poner con colores diferentes. Si quiero las de X, al igual que en aquel, lo que se hace es esto.
se tacha. Ahora, se fijaron allá, solo era una columna la que se tachaba, ¿verdad? Si quiero la de X, tacho primero la columna de X, pero tacho la primera fila. ¿Y qué sucede? Me va a quedar Q2, Q3, R2 y R3 multiplicados esa matriz nueva pequeña. ¿Por quién? Por el valor donde se intersectan o se ha cruzado lo que es la parte esta. Miren, este punto de intersección. Entonces se escribe P1 por la matriz reducida, si se fijan, Q2, Q3, R2, R3, que es lo que ven ustedes acá. Si queremos el segundo término, y voy a quitar esto de acá. ¿Qué sucede? Venimos y al igual que en el anterior, en lugar de tachar lo que sería X, tacho la de Y. Si se fijan, les decía, el primero va antepuesto con un signo más, miren, positivo. El segundo va con un signo menos. El punto donde se cruzaron las dos líneas, si se fijan, P sub 2 para una matriz reducida Q1, Q3, R1 y R3. ¿Ve? Q1, Q3, R1 y R3 multiplicado por P sub 2. ¿Ya? Ahora bien, ahora yo pudiera entonces obtener las que van a ir en Z. Para ver las que van a ir en Z, al igual que en el anterior, tacho lo que es el eje Z. Y si se fijaron en la fila esta, la 1 que ocupé para todo, no cambia. Esa es la misma. Entonces ahora el nuevo número que va a estar en pivote va a ser P3. Si se recuerdan, toda la primera matriz pequeñita por más, el otro por menos y el siguiente por más. Ese que va a ir por más va a ser P3, que es el valor que es donde se cruzaban las dos líneas, multiplicadas por Q1, Q2, R1 y R2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en comparación al anterior que habíamos visto, ¿cuál es la diferencia que tiene? Que queda la misma ecuación, pero el proceso para obtener cada ecuación ocupa un tachado de lo que son columnas y una fila que nosotros vamos a seleccionar, que en este caso, si se fijan, para esta ecuación es la fila 1, y me voy pasando de una columna a una columna. Entonces, lo único que va a tener extra en comparación con el anterior, si ustedes revisan acá, va a ser entonces, vean las ecuaciones, desde Q2, R2, menos R2 por Q3, que sería lo mismo que hice en el anterior, miren, Q2 por R3 menos R2 por Q3. Y todo eso, lo que tiene de extra es que está multiplicado por P1. Menos, miren, el siguiente, Q1 por R3 menos R1 por Q3, que tiene de extra esto, que está multiplicado por P2. El otro era Q1 por R2 menos R1 por Q2 y está multiplicado por ¿quién? Por P sub 3. Si revisan, es la misma ecuación que ustedes tienen acá con estos tres términos, solamente que como eran de 3 por 3 esa matriz, no como esta que era de 2 filas por 3 columnas, lo que sucede es que aparece un término por el cual multiplican, que es el que estaba en pivote en el cruce que teníamos ahí. Entonces me da esta ecuación. Luego que yo sustituyera esto, me van a dar ciertos valores que los voy a multiplicar por P1, por P2 y por P sub 3, y los tendría que sumar o restar. Si ese resultado que está ahí no me diera diferente de 0, como lo plantea acá, miren, que me dice que tiene que dar diferente de 0, pues entonces ahí estamos ante unos elementos vectoriales o puntos que no son colineales. Y ahí con eso sí tengo que tener cuidado. Ahora bien, luego si se representara como vector esto que tengo acá, tendría que esto es para la componente en Y, para la componente en J y para la componente en K, como les había mostrado anteriormente. Eso es el producto cruz. Si se fijaron, cuando tenía dos vectores con tres coordenadas y cuando tenía tres vectores cada uno con tres coordenadas, las dos formas. Y ahora, ¿qué sucede si yo quiero ver ese producto punto? ¿Por qué necesito saber el producto punto? Porque si se fijaron ustedes, acá arriba me dice que cuando yo agarro esta ecuación, mire, cartesiana, en la ecuación cartesiana se calcula el vector normal por P. Y si se recuerdan, el vector normal, ¿quién es?
es ese que va a ocupar el producto cruz, este de acá. Saco n con producto cruz, pero más adelante tengo que sacar a ese valor multiplicado por un punto P en producto punto. Entonces, ¿cómo se hace el producto punto? Lo que se hace es que, digamos, si yo tuviera dos vectores o dos puntos, en este caso, si ustedes lo quieren ver así, el punto A y el punto B, y los multiplico, tendría la coordenada en A, de A en X, por la coordenada en B de X, más la coordenada en A, Y, por la coordenada en B sub Y, más la coordenada AZ por la coordenada BZ. Eso es todo, no como nosotros, que si se fijan es una ecuación mucho más grande la que se utiliza realmente, y ese es a lo que nosotros conocemos como el producto punto de estos elementos. O sea, son conocimientos que se necesitan para poderlo desarrollar. Entonces ese producto escalar o producto punto de dos vectores en términos de sus componentes es lo que acabamos de ver ahí. En este producto punto, los valores que se obtienen ahí se van a sumar. Y ya después empiezo con un ejemplo. Para este caso, demostrar que los puntos A, que es 3,1,1, B, que es 5, menos 1,0, y C, que es menos 8, 1,1, son no colineales. Si se recuerdan, para determinar que son no colineales, que ocupábamos esta reglita que me decía que el determinante de toda la matriz tiene que ser diferente de 0. Eso es lo que vamos a utilizar ahí. Entonces, voy a colocar lo que son los tres puntos. Si se fijan las coordenadas, 3, 1, 1. 3, 1, 1. Cada uno, si se fijan, en una posición que corresponda a la columna en la cual se encuentran los valores del primer elemento, igual los que pertenezcan al segundo, ¿ya? Y lo revisamos acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya tiene la forma que yo les había colocado acá arriba, y procedo, como esta es de 3 términos por 3 términos, me voy a la ecuación. La ecuación me decía que era este que estaba en esta esquina, ¿se acuerdan? Para X, acá, multiplicado por la matriz reducida que quedaba acá, al haber tachado lo que era esta fila y esta columna. Entonces es 3 por menos 1, 0, 1 y 1. Se queda indicado acá. Luego, si ustedes lo quieren ver como una ecuación que toda la vida se va a ocupar, pues ahí va a estar. Luego, si ustedes se fijan, nos pasaríamos a lo que es el segundo término, que de hecho ustedes pueden tener anotadas ahí las ecuaciones, que la segunda ecuación tendría que ser el valor acá, ¿verdad? ¿Se acuerdan que todo el término ese era más y luego venía un término que era menos? ¿Quién ahora sería? Tacho esta fila siempre, pero ahora es la segunda columna la que vamos a quitar. Entonces sería el valor de 1 por la matriz reducida, 5, 0, menos 8 y 1. Aquí está, miren. Menos el valor de 1, que es el cruce de ahí, por el valor de 5, 0, menos 8 y 1. Y me voy al tercer componente de la ecuacióncita, que ahora ya no era de tachar esta columna, sino que tachábamos lo que era la tercera columna, que es esta de acá. Entonces tendría más, que era el signo que les correspondía al tercer término, 1 por 5 menos 1 menos 8 y menos 1. Ese es 5 menos 1 menos 8 menos 1. Y luego solo procedíamos a hacer lo que les decía yo, este por este menos este por este, ¿verdad? Menos 1, aquí está, menos 1 por 1 menos el valor de 1 por 0, que es esto de acá. Esto indica que este término, si se fijan, se va a hacer 0, porque 1 por 0, pues esto me va a dar, multiplicado por el valor numérico que decíamos que ya estaba en la esquina de eso. Todo eso menos 1 por 5 por 1, menos 8 por 0. De nuevo, este otro término también se va a hacer 0. Y revisamos el tercero.
Bueno, estábamos con este era 5 por 1 menos el valor de menos 8 por 0. Y por eso se van a anteponer los signos. Si quieren ustedes dentro de los paréntesis, porque si se fijan cuando son signos menos, posiblemente afecten a esos valores numéricos que ustedes tengan ahí. Y el último era 5 por 1 menos el valor de menos 8 por menos 1. Y aquí está, miren. 5 por 1 menos 8 por menos 1. Y si se recuerdan, todo el tercer término era sumado. El segundo término era restado. Y el primer término no tiene signo, pero sabemos que es sumado también. Ese término de acá. Ahora bien, si revisamos, entonces ya tenemos ciertos valores numéricos. Si se fijan, acá me va a dar 3 por el valor de menos 1 por 1 menos 1. Y este 0 simplemente me va a quedar 3 por menos 1. Este que está acá es lo que se escribió aquí. En el siguiente es menos el valor de 1 multiplicado por 5 por 1. Es decir, 5 menos este por este, me va a dar menos 5. Y sería lo que tendría que escribir acá, miren. Ahí está. Y en el tercer término, más el valor de 1 por 5, menos 8 por menos 1. Menos 8 por menos 1 me va a dar un valor positivo. Pero ese valor positivo multiplicado por el menos de afuera me va a dar como resultado al final otro valor negativo. Entonces, si se fijan, si reviso acá, aquí me va a dar un número que es igual a 5, y aquí menos 8 por 1 me va a dar 8 positivo. ¿Ya? Entonces es como que yo dijera, por acá, ¿ves? Lo voy a hacer. Me decía que iba a multiplicar por 1 todo esto, ¿verdad? Más 1 multiplicado por 5 menos 8 para esta componente de acá. Entonces tendría 5 menos 8 es menos 3 multiplicado por 1 de afuera por más 1, ¿verdad? Entonces, si se fijan, el tercer término que me viene a quedar acá sería un número que es menos 3. Entonces, si reviso acá, este otro número es el que me dio, es el que me dio acá, ¿ves? Vamos a hacerlo de nuevo porque no creo que esta flechita. Bueno, sería el que me va a dar acá. Ese menos 3. Entonces, si se fijan, ya ahora yo puedo sumar estos tres valores para compararlos. Sería menos 3, menos 5, menos 3 de nuevo. Porque si se fijan, es lo que teníamos, es igual a menos 11. Y me decía acá arriba que ese determinante o ese valor numérico que yo obtenía tenía que ser es diferente de 0. No me dice menor igual o mayor igual, sino que simplemente diferente. Entonces, si se vean, para este caso el valor numérico que nosotros encontramos es de menos 11. Por lo tanto, se muestra que son no colineales esos tres puntos y que pueden sacarse todas las ecuaciones que decían por ahí arriba, que son 3. Veamos el siguiente ejemplo. Bueno, antes de proseguir, ustedes me dicen si tienen alguna duda hasta donde he llegado en este punto. Ajá, muchachos. Yo sí, ingeniero, con respecto a eso de que, bueno, yo entré un poco tarde a la clase, entonces no sé si ya había explicado eso, pero cuando usted está como tachando una fila y una columna, entonces ahí como nosotros vamos a saber cuál tachar, siempre va a ser la primera. En las columnas, permítame, regrésame la pregunta. Repítame. A la hora de tachar, ¿cuál sabemos nosotros que tenemos que tachar? Siempre va a ser como la primera fila y la primera columna. Va, si se fija, este ya es un método
dado para que le den esos signos de más, menos, más. Entonces lo que voy a hacer siempre, si es de 3 por 3, voy a designar toda la vida en la primera fila. Si se fija esta, de filas, yo no me cambié ninguna. Las filas son las que están en horizontal, ¿verdad? Entonces si se fija, la primera fila, que es esta de acá, es la que siempre voy a usar. Las únicas que voy a ir alternando van a ser las columnas. Si quiero la variable o la matriz reducida para la de X, voy a tachar la primera columna y la fila siempre permanece igual. Entonces, si se ve, por eso es que me quedaba un punto de cruce, lo voy a poner con colores diferentes mejor. Aunque esto no me da mucha variedad, pero vamos a probar aquí. Me daba para el primero, si se fijó, esta. Tachaba esa, si quiero la de X, tachaba toda la fila que estaba ahí y la fila 1, ¿ya? Y ahí me quedaba P1 para esto de acá. Entonces, si se fija para el siguiente, la fila 1 nunca cambia, esa sigue tachada. Es esta de acá, ¿eh? Pero ahora me cambiaría de lo que es columna para probar. Entonces, la segunda columna, si quiero la de Y, tacho esta segunda columna y me quedo con lo que son estos valores. El punto donde se cruzan, que es P sub 2, si se fija acá, P sub 2 por la matriz reducida Q1, Q3, R1 y R3, que son estos que están acá. Si quiero la segunda. Entonces, si se fijan, la fila la permanece igual y las que voy tachando son las columnas. Esto es en el caso cuando es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. Pero si se revisa en el anterior, es parecidito. Lo único que va a aparecer acá es que no tiene necesidad de tachar ninguna fila. ¿Por qué? Porque como son 2 por 2, con solo que tache usted la columna, le queda de 2 por 2, mire. Si se fija, cuando es ese caso que solamente son dos elementos que tienen 3 y 3, ya no es una matriz de 3 filas por 3 columnas, sino que simplemente 2 filas y 3 columnas. Entonces aquí se nos hace más fácil. No hay un punto donde vayan a multiplicar, sino que aquí nada más, si quiero la de X, tacho acá, columna. No tengo necesidad de tachar en fila. ¿Por qué? Porque automáticamente, ¿qué voy a tener? Los 4 elementos. Entonces aquí está A2, B3, B2 y A3. Y ahí me van a dar los componentes de un eje. Si quiero la siguiente, entonces simplemente procedo a tachar la siguiente columna para que me quede la matriz reducida. Fíjese bien, si me tachara esta, le quedaría A1, A3, B1 y B3. Mire acá, A1, B1, A3 y B3. Si quisiera las de Z, tacha esta columna y le queda A1, A2, B1, B2, que es lo que aparece acá. ¿Ya? Si se fija, cuando solamente son 2 puntos los que intervienen con 3 coordenadas, solo tacho columnas. Pero si ya me aparecen 3 puntos con 3 coordenadas, pues entonces tacho toda la vida la primera fila y voy alternando las columnas para ir conociendo lo que son esas reducidas que voy a ocupar. Ok, está bien, ingeniero, gracias. Entonces, si se fijan ya acá, solamente lo aplicamos, esa formulita que estaba ahí. Ahora bien, continuemos con el siguiente ejemplo. Nos dice, considere un plano pi sub 1 que pasa por los puntos no colineales y me da los 3 puntos. Uno, el punto P que tiene a 1,1,1, el punto Q que tiene a 2,1,2 y R que tiene a 0,2, menos 1. Y aquí me solicitan encontrar la ecuación vectorial y la ecuación cartesiana. Si se fijaron, al principio de la clase aparecen las tres, pero ahorita solamente me piden esta vectorial y la cartesiana, que es esta de acá. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando me piden la vectorial, a pura ley, voy a tener que calcular lo que es un vector normal. Ya se acuerdan que el vector normal va con el producto cruz. Entonces me dice acá, si yo quiero hacer eso, consideramos ese plano y en principio la ecuación vectorial estaba descrita como m, que es igual al punto P más T, que va a quedar indicado nada más por QR más S por RP, donde T y S pertenecen a R, a los reales, que solamente me voy a jalar esa ecuación. Entonces yo sé que lo que son las distancias de PQ y RP las voy a encontrar con esta ecuación que yo ya les había planteado. Entonces me decía, si yo voy de Q hacia P, entonces tendrían que ser
las de P o las de Q, restadas entre ellas. En este caso, si se fijan, lo colocamos, perdón con esto, lo coloco que a las que son las de Q, les voy a restar las de P, por ponerles un ejemplo. Entonces acá tendría, si revisan ustedes, para el primer valor, si estoy con las de X y quiero QR, las de Q, en este caso es 2, menos la de R, que es 1. En el siguiente valor, el siguiente va a ser el valor de 1 menos 1. Y el tercero va a ser el valor de 2 menos 1. Revisan acá. El primero les decía acá 2 menos 1. El siguiente 1 menos 1. El siguiente 2 menos 1. Dándome una terna o un nuevo punto que describe distancia de 1, 0 y 1. Ahora me voy con el otro que va a ser, si se fijan, entre R y P. Es decir, entre estos dos, miren. Ahora acá. ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer? Decir el valor de 0 menos 1, ¿verdad? El valor de 2 menos 1 y el valor de menos 1 menos 1. Entonces, si se fijan, ya cuando lo sustituyo acá, 0 menos 1, el valor de 2 que tengo acá, menos 1, y el tercero que era menos 1, y lo meto en paréntesis acá, miren, menos 1, menos el valor de 1, que como 1 era positivo, no pasa nada, y si lo metiera en paréntesis, pues igual me va a dar. Entonces, si ustedes revisan acá, es 0 menos 1 para el primer término. Voy a ponerlo acá. Si revisan ustedes desde acá, el valor numérico de 0 menos 1, aquí está. El de 2 menos 1 aparece por acá. Voy a ver cómo le hago porque no me permite estar haciendo, poniendo las flechas de cómo sale cada uno realmente. Mejor lo voy a colocar acá. Ahí se fijan, aquí sería menos 1. Menos 1 me da menos 2. 2 menos 1 que me queda con 1. Y luego 0 menos 1 que me va a dar al final menos 1. Que son los tres valores que aparecen acá. ¿Ya? Para poderlo ver. Son esos tres que estaban ahí para ese punto específicamente. Una vez yo tengo esos dos valores de PQ y QR, procedo a efectuar lo que sería la ecuación que me decía, mire, entonces sustituyo el punto P, que el punto P ya lo tenía, 1, 1 y 1, entonces lo sustituyo, 1,1,1, más lo que sería T por 1, 0, 1, que es lo que me dio de QP, más lo que es S, que es menos 1, 1 y menos 2. Y allí tengo ya la ecuación vectorial que me solicitaba. Ahora bien, me dice después que obtenga lo que es la ecuación cartesiana. Para obtener la ecuación cartesiana, yo necesito tener A sub X, B sub Y, C sub Z y la multiplicación del producto punto de N por P. Entonces, si se recuerdan, yo les decía acá arriba que podía ponerlo o escribir esto de forma vectorial o de forma escalar. En forma escalar eran estos tres sin esta I, sin esta J y sin esta K, pero si aparece la I, la J y la K, estoy hablando de un nuevo vector que va a ser en X, en Y y en Z, que es lo que vamos a utilizar ahí, porque cuando me aparece AX más BY más BZ, está haciendo alusión a eso que ustedes ven ahí. Entonces nos venimos para acá abajo y nos dice por acá, bueno, entonces ya teníamos que este apartado de acá era el vector normal, pero en forma cartesiana. Pero por acá ya se los había puesto, vamos a ver por acá. Aquí estaba, ¿verdad? Representación cartesiana del vector normal, ¿ve? Era esto de acá.
Entonces, eso es lo primero que voy a determinar. Entonces, sustituyo. Y sabíamos nosotros ya que el vector normal no era más que la multiplicación de QP cruz RP. Entonces, sustituyo esos valores que acabo de obtener. Si se fijan, van de la mano estas cosas. Este QP, que tenía un valor de 1, 0 y 1. 1, 0 y 1. Y RP, que tienen los valores de menos 1, 1 y menos 2. Si se fijan, tienen correspondencia con esto que está acá y lo voy sustituyendo. De ahí solo utilizo la ecuación que a mí ya me había planteado. Que si se fijan, ¿qué iba a hacer? Si quiero las de X, ¿verdad? O Y, si lo quieren ver acá. X, ya lo había puesto por allá, que eran las de Y. Las de Y, que era igual a J. Y las de K, perdón, la de Z, que es igual acá. Vamos a ponerlo por acá. La de Z, que es igual acá. Entonces, si ustedes revisan ahora con esto, ustedes se van a dar cuenta que tendría que ser esto de acá, ¿verdad? Si quiero las de X, tacho esto y sería 0 por menos 2 menos el valor de 1 por 1, que es esto. ¿Ya? Luego el siguiente, tacho esta columna y sería 1, 1, menos 2, perdón, 1, 1, menos 1 y menos 2. Entonces sería menos 1, perdón, 1 por menos 2, menos el valor de menos 1 por 1, que es esto que aparece acá. ¿Ve? Prácticamente aquí ya solo he sustituido en la ecuación que teníamos allá. Si este fuera un vector A y un vector B, como lo planteábamos allá arriba, creo yo. Quiero ver si lo puse así aquí. Aquí está, si se fijan, los elementos que están acá aparecen con A minúscula y B minúscula. Lo voy a cambiar acá para que les quede con los mismos términos y no lo sientan extraño. Voy a hacer esto. Bueno, me vengo acá para que me quede en la misma forma que lo tenían escrito ustedes ahí arriba. A minúscula, si se fijan ahí, sub 2 minúscula, sub 3 más menos el valor de P minúscula realmente sub 2 por mayúscula 3, A minúscula, perdón, 3. Posiciones que tienen estas cosas. El siguiente sería para las de Y, ¿verdad? A en X me dice aquí que sería A sub 2 por lo que sería B minúscula sub 3. No, este sería, si es la de Y, A sub 1, porque es esta primera posición. A sub 1 por B sub 3. En el siguiente ya sería este de acá, A sub 2 por esta de aquí arriba, que es, perdón, sí, B sub 2 es, perdón, minúscula sub 2 por lo que sería el valor numérico me agarro todos los valores ahí de minúscula sub 2 esta cosa no me está dejando hacer esto de minúscula sub 2 si quiero las de Y decía, ¿verdad? Multiplicada por A sub 3 A minúscula sub 3. Y voy con la última, que sería esta de acá, se tacha esta columna y quedaría A1 por P2
y B2 por A1. Por A2 tendría que ser. Quiero ver B sub 2 por A2. Ahí depende de la nomenclatura con la que yo lo esté utilizando acá. No, entonces es B1, perdón. B sub 1 porque está en la segunda fila. Si ustedes se fijan acá, en la primera columna, pero en la segunda fila. Entonces dije que a este le iba a llamar A1, A2, A3, B1, B2, B3. Entonces es B1 por A sub 2. Y si no, si tienen dudas respecto a esto, me vengo para acá arriba, donde ya las había escrito. Revisen aquí ustedes. Es esta misma que yo tengo por acá, miren. Si lo quería como vector, que sería la ecuación que utilizaríamos. Aquí la voy a poner por acá nada más para compararla. Si se fijan, A2B3 menos B2A3 a lo que es A1B3, B1 tiene que ser por A3. Vean, aquí me confundí en este subíndice. A1B2 y B1 A sub 2. Entonces ya ahora ya las corroboro y ya se los puedo tener en los símbolos que tenía arriba para no poner ese AX y AY que aparecía ahí, para no tender a confundir. Entonces si se fijan, ahora ya procedo a las multiplicaciones. Pero les decía, si quería el primero, 0 por menos 2 y 1 por 1, restado, ¿verdad? Si saco los valores numéricos de acá, voy a ver cuáles son los que realmente se simplifican de lleno desde el principio, porque dice, vean, este primer término va a dar 0. Realmente al ver esta ecuación, si se fijan, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. De los 6 valores, este ya se hizo 0, y revisen este otro de acá, también se va a hacer 0. Quiere decir que en I solo va a quedar determinado por este menos 1 por 1. Y en Z va a quedar determinado por 1 por 1 nada más. Mientras que en J sí va a ser la operación completa de menos 1 por 2, que va a dar ese menos 2 de acá, menos el valor de menos 1 por 1, que va a dar menos 1. Pero todavía acá, por eso es que les digo que lo voy haciendo paso a paso. 0 por 1, que me va a 0, 0, menos el valor de 1, que me va a quedar con menos 1. Entonces menos 1 por i simplemente va a ser menos i, que es este que está acá, para este de aquí. Aquí. Luego aquí, si se fijan, me va a dar menos por menos, que sería más 1. Menos 2 va a dar menos 1. Ese menos 1 por el menos de afuera, bueno, lo voy a hacer acá. Vamos a irnos por acá, ¿ver? Si se fijan, ahí está, menos 2 más 1, aquí está. Y el último que decíamos que era 1 por el valor de k, que es simplemente k acá. Luego voy trasladando los valores, este ya solo lo jalo porque ya estaba calculado, y me faltaba este, menos 2 por menos 1 me va a dar menos 1, ¿verdad? Menos el valor de menos 1 en j, el de k que ya decíamos que era positivo. Entonces, si reviso, yo tendría menos i, menos por menos que va a dar más j, y más k. Es decir, si yo, como les decía acá, x es igual a y, y igual a j, y z igual a k, entonces tendría menos i, que es igual a menos x, menos j, que es igual a lo que tendría, perdón, más j, que es igual a más y, más k, que es igual a más z. Entonces, ahí tengo el lado izquierdo de la ecuación cartesiana. Si se fijan que va a ser menos x más y más z. A partir de eso, que nosotros nos falta el producto punto, porque me decía que yo iba a tener n punto p. Entonces, n lo acabo de determinar, que si se fijan, ese valor de n como un punto, realmente entonces corresponde a ser menos 1, 1 y 1, que son los coeficientes que acompañan a cada variable. Miren, en x está multiplicado por menos 1, en y por 1 positivo y en z por 1 positivo también. Entonces me queda acá esos valores que tengo
yo acá como un punto y aquí como lo que es ecuaciones cartesianas. Entonces, como utilizo las dos, vengo acá y agarro como punto y me dice el punto N por el punto P. Y el punto P, si ustedes se recuerdan, acá arriba estaba. El punto P de ese ejercicio tenía coordenadas 1, 1 y 1, las tres positivas. Entonces lo colocamos acá. Y sería, si se fijan, esta es la coordenada en X, coordenada en Y y coordenada en Z. Lo mismo acá, coordenada en X, en Y en Z. Entonces es X por X, acá ve, la coordenada en X de uno por la coordenada en X del otro, la coordenada en Y de uno por la coordenada en Y del otro, y la coordenada en Z del primer vector por la coordenada en Z del otro vector. Entonces, si se dan cuenta aquí, menos 1 por 1, más, porque aquí se van a sumar. Aquí está, miren. Del primero, la de A por la de B en X, más la segunda, la de A en Y por la de B en Y. Y la tercera, la de A en Z por la de B en Z. Entonces, tenemos acá. El primero es menos 1 por 1. El segundo, que es igual a 1 por 1, porque los dos eran positivos, y el tercero más 1 por 1, entonces me da tres valores numéricos, que en este caso son 1 negativo, 1 positivo y 1 positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre estos dos se hacen ceros, si se dan cuenta, entonces solo me queda el valor numérico de 1. Entonces, al final, el resultado de ese producto va a ser igual a 1. Si me voy ahora a la ecuación, me decía que esa ecuación cartesiana que yo necesito es AX más BY más CZ, que era colocar el vector normal con componentes cartesianas por lo que es el resultado del producto punto de N por P. Ya tengo acá N por P que es igual a 1 y lo que era la ecuación cartesiana de la normal menos X más Y más Z y solo sustituyo acá. Entonces ahí llego, miren, menos X más Y más Z igual a 1, que es el valor numérico propio del producto punto que nos daba por ahí. No sé si tienen dudas al respecto. Loli, ingeniero, perdón, por mi parte, no tengo dudas. Si surge una, yo se la comunico. Bueno, pues si se fijan Yo ahorita, tengo no. una duda. Dígame, Alexander. Disculpe que la interrumpa. Eh, todas las fórmulas se realizan una tras de otra, o todas las ecuaciones, por ejemplo, cómo calcular el determinante, es- se necesitan para ir sacando cada una, o son productos diferentes los que se piden. Por ejemplo, si me pidieran, por ejemplo, si usted pusiera un ejercicio de cómo encontrar la ecuación vectorial, necesito, por ejemplo, calcular el determinante o viceversa. Va, No si sé si revise, no sé si me explico. si revisa usted acá, por decirle algo, lo que vayan usted a determinar va a depender de la ecuación que le soliciten. Entonces, por ponerle un ejemplo, imagínense que solo le piden ecuación vectorial, ¿verdad? La ecuación vectorial, usted sabe que va a tener que sacar las distancias PQ, que es este primer término, y PR, no se lo va a quitar, pero le dice que eso va a ser igual a X, Y, Z. ¿Y qué era X, Y, Z? ¿Se acuerda que era X, Y, Z? Ajá, porque por ahí es por donde va, Permítame. ahí es por donde va la cosa. Aquí se la estoy colocando ahorita, mira. Me dice que la ecuación vectorial del plano es X, Y, Z. Es lo que usted determina cuando sustituye el punto que le den como P más T por V más S por W
donde si usted se recuerda, aquí, si solamente fuera esta ecuación la que le piden, pues solamente va a tener necesidad de hacer las distancias entre los puntos PQ y PR, y escribe la ecuación, nada más, ¿ya? Si fuera solo esa la que le piden. Entonces, si se veía, ahí no tuvo necesidad de producto cruz ni de nada más, ¿ya? Si fuera solo esta ecuación la que le piden. El detalle es cuando nos metemos en las siguientes. Si se fijan, si le piden la ecuación normal, ¿qué sucedía con la ecuación normal? Tenía una resta con los valores en esa ecuación normal de pi. ¿Por qué? ¿Se acuerda que la normal es igual a el producto cruz de los dos elementos que nosotros tendríamos ahí? Entonces tengo que encontrar el vector normal para encontrar la ecuación normal. ¿Ya? Si se fijan, tendría que tener, si me pidieran la ecuación normal, tengo que sacar la ecuación vectorial, porque aquí me dice que está en la fórmula, mire, menos el punto P que tenga ahí. ¿Por quién? Por el vector normal. Entonces, ahí me tocaría que ocupar un producto cruz, porque a ley tengo que determinar esta n que está acá, ¿ve? Entonces, si se fija, ahí tendría que encontrar esta ecuación para el vector del plano pi, el vectorial, y a eso restarle el punto P y multiplicarlo por n o ese vector normal. Entonces, para cada apartado tengo que haber hecho lo anterior. Si se fija, si fuera el tercer caso, donde me dice, mire, establezca la ecuación cartesiana del producto pi, ahí nosotros ya vimos que tenemos que encontrar a n y dejarlo indicado una vez como coordenadas cartesianas en x, en y y en z, que es lo que acabo de hacer, ¿verdad? Y eso va a ser igual a la magnitud o como punto, lo que era el vector normal multiplicado por las coordenadas del punto P. Entonces, si se fija, dependiendo de qué sea lo que me pidan, yo lo que busco son los elementos que forman parte de las ecuaciones. De eso va a ser de lo que va a depender. Y miren, yo les digo esto, en cualquier elemento que tenga que ver con números y existan ecuaciones, ustedes básense en eso. ¿Qué es lo que les piden? La ecuación que les presenta, porque así ustedes lo que encuentran realmente son los apartados o los elementos que están para cada parte de la ecuación, y así es como ustedes conocen realmente qué es lo que necesitan hacer para obtener cada uno de esos y armar la ecuación. Correcto. Entonces comprendo. Bueno, Muchas gracias. bueno, ya saben. Si revisan donde les puse mostrar que estos tres son no colineales, era más que todo para practicar la parte del producto cruz. Ya cuando me meto con estos de los planos que consideran el plano y que cuentan la ecuación vectorial y la ecuación cartesiana, ya era para ver cómo es que obteníamos cada uno de los valores que necesitábamos en las ecuaciones para obtener o llegar hasta el final de esto. Realmente yo seleccioné estos ejercicios por la aplicabilidad que tenían de los elementos que solicitaba para eso de los planos en 3 dimensiones. Realmente esta unidad que tiene que ver con planos y con rectas, si se fijan, se sale un poco de lo que ustedes han visto antes. ¿Por qué? Porque necesita que conozcan un poco de matrices, y lo que yo hago es, si se fijan hasta este punto, mejor tratar de mostrarles cómo se obtienen y darles la ecuación realmente con la que se obtiene cada término, porque si ustedes se dan cuenta, cuando aparecen estos, ustedes pueden utilizar, si fuera de 3×3, simplemente ocupar esta ecuación que les puse acá, identificar quién es P1, P2, P3, que corresponden a los números que ustedes tienen, y efectuar las multiplicaciones que están acá, ¿ve? Igual si lo quieren como vector o si lo quieren como escalar. Igual en esto, identificar a quién se le llama A1, A2 o A3, formar las matrices pequeñas y hacer las multiplicaciones, o simplemente ver los 6 valores que están acá y sustituir en estas ecuaciones, ¿ve? Para tener lo que ustedes necesitan, si lo quieren como vector o si lo quieren como escalar. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Si se fijan, guía no les he generado para esta semana, porque sé que tienen que estar trabajando en lo que es lo que me van a entregar la siguiente semana, que es el primer avance, ¿verdad? Entonces voy a ver si les diseño una guía, pero no para que la presenten la siguiente semana, sino que posiblemente el día de la evaluación, para que de un solo estén estudiando. Si no hay mayor duda, pues nos quedamos hasta acá. Voy a detener la grabación, muchachos.